Gloria a Dios. Bueno, paz de Cristo, Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre sea la gloria. Bienvenidos, Iglesia, a este lugar donde alabamos, glorificamos al Dios vivo, al Dios invisible, pero que podemos experimentar grandes cosas por medio de su amor y de su misericordia, y su nombre es Jesucristo. Amén. Así es que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, tanto a la iglesia presente como a la iglesia de Cristo que está mirándonos por medio de las redes sociales. Almas preciosas también que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Si nos escuchan, nos miran a través del internet, les rogamos y les pedimos y les aconsejamos que pongan mucha atención a este mensaje, porque el mensaje de hoy para los inconversos es de grande edificación, y para los que somos convertidos es todavía mucho más grande. Amén. El tema se titula Yo soy el buen pastor. Amén. Yo soy el buen pastor es el tema del día de hoy, en esta mañana preciosa, en este primer servicio del año, en este domingo 3 de enero del 2021. Amén. Gloria a Dios. A veces no me gusta dar las fechas de las predicaciones para que la gente no diga, no, es un mensaje viejito, ya mejor no lo voy a ver, a mirar o a escuchar. Estos mensajes son para siempre. Las personas que lo lleguen a escuchar el día de hoy se pueden edificar, pueden obtener grandes cosas de él, como personas que llegaran a escucharlo de aquí a 50 años, a 100 años, porque la palabra de Dios es viva, esa no muere, esa no pasa de moda. La palabra de Dios siempre está vigente. Amén. Así es que gloria a Dios. Pero por ser el primer servicio del año, sí me gozo de dar la fecha, porque Dios nos ha permitido entrar a un año nuevo, nos ha dado un año más de vida, y esperemos en el Señor que nos permita salir este año con bien y bendecidos y agarrados de su santa mano. Amén. Que todo el año sea un año lleno de gozo, de paz, de alegría para cada uno, y que logremos salir este año que apenas comienza también con ese gozo, con esa alegría y con esa relación con Jesucristo. Dice su palabra, yo soy el buen pastor, y ese es el tema del día de hoy. Los invito al libro de San Juan capítulo 10, verso 11, donde la palabra de Dios dice de esta manera, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en San Juan 10, 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Maravilloso Padre Celestial, en su nombre precioso nos presentamos en esta mañana dándole gracias por su amor, su misericordia, por su palabra y por su presencia en este lugar. Le rogamos, Señor, que abra la mente, el corazón, el entendimiento de cada persona que va a escuchar este mensaje, sea tanto los que nos escuchan por internet, por las redes sociales, como los que estamos aquí presentes en su iglesia en este servicio. También, Señor, le ruego y le suplico en el nombre de Jesucristo que tome el control de mi mente, de mi corazón y de mis labios, y que sea su Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, porque es palabra de Dios, y solamente su palabra es la que cambia, transforma y nos edifica, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta mañana y por guiarnos por el buen camino, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, dele palmas al Señor, que se escuchen fuertes hasta el cielo. Dele palmas, no se canse de alabarle, de glorificarle, de exaltar su santo nombre, porque esas palmas no son para el hombre, no son para el ser humano, es para un Dios invisible que nos ha dado vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Dando un gloria a Dios, tome sus asientos y escuche esta palabra maravillosa que el Señor Jesucristo nos habla en esta mañana por medio de las Escrituras. San Juan 10, 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando el Señor Jesucristo abrió su boca para hablar
y mencionar y pronunciar estas palabras, hermanos, la gente tal vez podía ponerlo en duda, tal vez podía dudarlo y decir, bueno, eso dice él, que él es el buen pastor, y un buen pastor la vida da por sus ovejas, pero a lo mejor a la hora de la hora se raja. Pero mire, estamos viviendo en tiempos donde esas profecías ya se cumplieron, donde no podemos, hermanos, en ningún momento desconfiar de lo que el Señor dijo, porque ya lo comprobó. El buen pastor su vida da por las ovejas, y el Señor Jesucristo ya dio su vida por sus ovejas, que le seguimos, que caminamos con Él, los que somos guiados por Él. Él es nuestro pastor, que nos guía por medio de su palabra, que nos guía por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Él vino y dio su vida por las ovejas que estaban perdidas. Importante que entendamos esto, hermanos, hermanas, que Jesucristo no dio su vida por los cabritos. Jesucristo dio la vida por las ovejas. Los cabritos se van a quedar fuera. Hay personas que se hacen llamar ovejas, o que creen que son ovejas, y lo que son cabritos. Son las ovejas oyen mi voz. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, me siguen. Tienen en alta estima lo que yo les hablo, lo que yo les digo y lo que yo les doy. Y los cabritos no, hermanos, necesitamos aprender a caminar con el Señor y asegurarnos de ser ovejas en todo el tiempo de nuestro caminar en este cuerpo de carne que va a terminar en polvo, pero que va a haber una alma que va a ser juzgada. Esa alma no muere, esa alma no va a estar reposando en el polvo de la tierra. Esa alma va a estar en un lugar donde tiene que pasar por un juicio, y donde el pastor de las ovejas va a ser nuestro abogado. Pero también va a juzgar a los cabritos. Amén. Amén. Señor, yo te alababa y esto y aquello, y te glorificaba y exaltaba tu nombre, pero eras un cabrito. Pero qué hermoso que nosotros lleguemos a la presencia de Dios como ovejas obedientes, como ovejas que obedecíamos a nuestro pastor, que obedecíamos a aquella voz que nos decía, tienes que morir para la carne, tienes que renacer en Jesucristo, tienes que dejar las cosas viejas y hacerlas todas hechas nuevas, porque solamente las ovejas son capaces, hermanos, de mantenerse dentro del redil, donde hay un pastor que las guía, donde hay un pastor que ve por ellas, donde hay un pastor que da su vida por ellas, donde hay un pastor que, hermanos, se las va a dejar al lobo, no se las va a dejar al coyote que venga y se las arrebate. O el buen pastor su vida da por las ovejas, y el buen pastor se llama Jesucristo. El buen pastor es el que ya dio su vida por usted y por mí, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hay personas, hermanos, que creen que viven una vida en Dios, pero viven sin Él, porque no lo siguen, no lo conocen. Son ovejas descarriadas, son ovejas que no pertenecen a ningún redil, son ovejas que no tienen un pastor que los guíe. Mire, yo soy pastor de un rebaño que son ustedes, pero el pastor de pastores se llama Jesucristo. Yo solamente los guío de acuerdo a la ordenanza y de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted se fija, yo nunca lo guío con mi propia sabiduría, con mis propias palabras y con mis propias
maneras de pensar, sino que yo como buen pastor lo tengo que guiar como me guía el pastor de pastores, el pastor de todo el rebaño que es de la iglesia de Cristo. Amén. Cuando yo lo guío, hermano, hermana, soy su pastor terrenal, pero no le puedo dar vida eterna, pero sí lo puedo guiar por medio de la palabra del pastor de pastores, para que usted pueda tener vida eterna en Jesucristo, el Dios viviente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Asegúrese de ser del reino de Jesucristo, del rebaño de Jesucristo, de vivir dentro del redil donde Jesucristo lo ha puesto. Aunque yo soy un pastor, hermanos, terrenal, soy un pastor temporal para usted, pero el pastor de pastores no quiere que perdamos, hermanos, el enfoque y la salvación tan grande que Él tiene para nosotros. El enfoque es Jesucristo, el enfoque es la obediencia, el enfoque es no dejar de ser ovejas, el enfoque es no dejar de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. El enfoque no es poner nuestra mirada en el hombre, sino en Jesucristo, en su palabra, en el Dios que quiere guiarnos para que no nos perdamos en este mundo pecador lleno de contaminación. Amén, aleluya. Es importante, hermanos. Mire lo que dice de los pastores, para que no ponga su mirada en mí, ponga su mirada en lo que yo le predico. Amén. Porque yo soy hombre y los hombres fallamos, pero usted no agarre mis malos ejemplos, agarre los buenos. Amén. Yo me puedo equivocar, pero el Dios que nos pastorea no se equivoca. Por eso yo siempre los guío, siempre con la palabra de Dios. Yo no me paro aquí para platicarle mis historias. Me subí a un caballo y me fui allá y anduve acá y anduve bien contento. Y no, hombre, nomás me volaba la greña, hasta el sombrero se me cayó de tan recio que iba en él. Eso es perder el tiempo, hermano. Eso lo puedo platicar como amigos, como hermanos en Cristo, aparte, fuera de lo que tiene que ver con lo espiritual. Pero yo aquí si me paro para predicarle la palabra de Dios, porque esa es la que necesitamos para guianza de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Fíjese, mas el asalariado, habla de los pastores, fíjese. Mas el asalariado, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero nos vuelve a decir en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nuestra mirada tiene que estar puesta no en los ojos del pastor, sino en los ojos de la palabra de Dios, que es la que nos pastorea, en los ojos de Jesucristo. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el pastor, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Nosotros solamente somos personas que el Señor establece para guiarlos a ustedes. Pero en sí, el verdadero pastor del rebaño de la iglesia de Jesucristo es Jesucristo mismo. Amén. Dele palmas al Señor, porque usted no es huérfano, porque tiene un Padre que vive y reina por los siglos de los siglos, y que si obedecemos y nos mantenemos conectados con Él y fieles hasta la muerte, como dicen allá, hasta que la muerte nos separe. Pero ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, hermanos. Si nos aseguramos de vivir en Jesucristo, la muerte, en vez de que nos separe de Jesucristo, nos acerca más a Él. Amén. Porque tenemos que morir para vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Y no le estoy predicando nada nuevo. Es palabra que está escrita desde hace 2000 años. Y a veces le predico unas que ya tiene más de 4000 años.
Imagínense cuando les predico desde allá, desde Génesis, desde cuando empezó a escribir Moisés. Entonces, la palabra de Dios no pasa de moda, sigue siendo la misma, de ayer, de hoy y de siempre. Si yo quisiera predicarles algo nuevo, pues les predico de mí. Pero eso no los va a llevar a la salvación, no los va a edificar. Los voy a hacer perder su tiempo solamente. Pero no, hermanos, se trata de que aprovechemos bien el tiempo. Por eso nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños, dice la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo no me voy a poner aquí a predicarle con lechita adulterada. Mejor le predico la palabra viva, aunque duela. Algunos cuando escuchan esta palabra pueden agachar su cabeza, porque la palabra está hablando fuerte a sus vidas. Otros nos gozamos, pero la palabra, cuando nos redarguye de pecado, nos hace, hermanos, pasar tragos amargos, pero son para salvación. Es mejor que sea la palabra viva, porque esa es la que nos cambia, nos transforma. Y cuando la palabra le redarguya, dele gracias a Dios en vez de enojarse, en vez de incomodarse, porque Dios le está hablando a tiempo, antes de que el enemigo se encargue de llevárselo a la muerte sin la salvación. Por eso el Señor nos pide que deseemos como niños. Le estoy tratando de dar seguimiento a la predicación pasada, porque no pudimos subirla a las redes. No es la misma, pero va un poquito, porque la competencia nos puso música del mundo y salió en el sonido, en la grabación. Le pedimos disculpas a la gente que nos ve por medio de las redes sociales si de momento llegan a escuchar un poquito de música contaminada. No es de nosotros, es a 2-3 cuadras de lejos que tienen música aquí, o a 2-3 pasos de la propiedad. Entonces, pero hermanos, lo maravilloso es que sigamos nosotros creciendo en Jesucristo, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está diciendo la palabra espiritual no contaminada, sin que le quitemos, sin que le pongamos. Amén. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quién quiere crecer para salvación? ¿No se oyó? Amén. Qué hermoso es crecer en Jesús. Gloria a Dios. En gracia, en sabiduría, en confianza, en amor, en esperanza. Para que por ella crezcáis para salvación. Y dice en el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que realmente te ha gustado el amor de Dios, las dádivas de Dios, los sacrificios vivos que Dios hizo para traerle la salvación a las ovejas. Amén. ¿Por qué le digo a las ovejas? Porque la palabra de Dios dice que los cabritos no entran al reino. Vosotros también, dice en el verso, en el verso 4, ya iba a brincar al 5. Dice en el verso 4 que Jesucristo es la piedra viva. Dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acérquense a Jesucristo,
a la piedra viva, a la que muchos hombres desprecian, a la que muchos hombres desechan, a la que muchos hombres, en vez de buscar conocer a esa piedra viva, quisieran enterrarla 6 pies abajo para seguir con sus vidas perdidas, con su vida mundana, con su vida toda desviada de las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios dice: acercaos a Él, que Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Amén. Amén. Como piedras vivas, nosotros ya no somos aquellas piedras muertas. Dios nos libre de ser piedras muertas. Levántese en el nombre de Jesucristo y dánsele al Señor, alábele al Señor, órele al Señor, ayúdenle al Señor y no ande con un desánimo. Como si Jesucristo ya se haya muerto. Si tenemos a Jesucristo vivo en nosotros, no tenemos por qué andar tristes, por qué andar cabizbajos, por qué andar en desánimo. El desánimo no viene de Dios, el desánimo viene del diablo. Y cuando usted anda en desánimo, está diciéndole a su mundo que le rodea: el diablo me trae. Paz de Cristo, hermana. Amén. Hermano, paz de Cristo. Amén. Levántese en el nombre de Jesucristo y cachetee al diablo, alabando a Dios, glorificando a Dios, escuchando palabra de Dios, escuchando alabanzas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le digo porque he visto a algunos en un desánimo, como que ya se acabó el mundo. Hermanos, apenas comenzamos. Necesitamos andar bien encendidos, con gozo, con alegría, alabándole al Señor, sirviéndole al Señor, obedeciendo al Señor, aunque nos cueste trabajo. Aunque cueste trabajo hay que servirle, aunque cueste trabajo hay que obedecerle, aunque cueste trabajo hay que levantarnos, aunque cueste trabajo hay que doblar rodillas, aunque cueste trabajo, hermanos, hay que poner oído a la voz de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque si no ponemos oído a la voz de Dios, dejamos de ser ovejas y comenzamos a ser cabritos y al rato camiones de pasajeros. Porque va a sobrar quien diga: ya viene aquel camión. Pero qué hermoso cuando usted es oveja y dicen: allá viene un hombre de Dios, cállate. Allá viene una mujer de Dios, cambia la conversación que tenías. Que se vea que pertenece al reino de Dios, que es oveja, que es luz aquí en la tierra, que el Espíritu Santo está en usted, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha tomado el control total de usted. Amén. Nada de que... Hermano, tiene que parecer un hijo de Dios, una hija de Dios, no una gallina con chorro. Tenemos que andar, hermanos, en el Espíritu del Señor, alabándole al Señor. En plena pandemia, pues con más razón, porque solamente el que habite bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo la protección divina del Omnipotente. Amén, aleluya. Solamente en Él. Por eso el Señor dice que nos acerquemos a Él, que es la piedra viva. Vosotros, en el verso 5, primera de Pedro capítulo 2 verso 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Amén. Para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, aleluya. Por eso le digo que tenemos que andar con las pilas bien cargadas, con las pilas puestas, hermanos. No le hace que el mundo exterior esté pasando por miles de tinieblas. Usted sigue siendo luz por donde camine. Trayendo a Jesucristo, para usted no hay tinieblas. Amén. Así ande el mundo rodando, hermanos, en enfermedades, en plagas, en pestes,
en mortandades, que llenen vagones y vagones de muertos, que llenen los vagones del que no conoce a Cristo. Usted siga llenando el camino por donde camina de la gloria de Dios, porque es oveja. Amén. También los cristianos se mueren, hermanos. No crean que no. Y también les dan COVID. Pero tenemos que andar bien agarrados del Señor, clamándole y pidiéndole misericordia que nos libre de esas enfermedades. Amén. En primer lugar, para que no nos llegue. En segundo lugar, para que si llegó, nos la quite. Amén. Nos haga libres de eso. Pero si realmente habitamos bajo ese abrigo del Altísimo y moramos bajo esa sombra del Omnipotente, ¿qué plaga le va a llegar a su vida? ¿Qué peste le va a llegar a su vida si Él dice: yo te libraré de la peste destructora, de manos del cazador? Por eso tenemos que andar bien arraigados, cimentados y fundados en Jesús. Amén. Dele palmas al Señor. Dice la palabra del Señor: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Usted cree que a mí, si yo me consagro bien consagrado en el Señor, si usted se consagra bien consagrado en el Señor lo va a dejar avergonzado como luz aquí en la tierra? No. El Señor lo va a levantar y lo va a mantener sano, lo va a mantener fuerte, lo va a mantener vivo, lo va a mantener como una luz, como una antorcha encendida para los que andan en tinieblas. Pero tenemos que asegurarnos que nosotros mismos no estemos en esas tinieblas. Amén. Dice en el verso 7: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que no creen, Jesucristo es puro tropiezo. Ahí vienen los cristianos otra vez latosos estos, aleluyas. Ahí vienen ya. Para ellos es piedra de tropiezo ver un cristiano predicando la palabra de Dios, hablando del reino de los cielos, hablando de que arrepiéntete de tus pecados, pecador. Es un tropiezo para ellos. No saben que es una palabra poderosa que los puede conducir a la salvación preciosa de sus almas. Pero el que desecha esa piedra preciosa, ¿qué más le puede esperar en los tiempos venideros? Una horrenda condenación, una horrenda expectación de juicio para condenación de su alma. Dice en el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier cosa, somos un linaje escogido. Está hablando que somos una generación escogida. Y que somos, dice, y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, hermanos, así allá afuera nos vean como protestantes, nos vean como tropiezo. Ahí viene retírense, puede ser de tropiezo. Al rato vas a andar como él, ya no vas a querer bailar, ya no vas a querer ir a los bailes, a las cantinas, a las fiestas mundanas. Es de tropiezo Mira qué amargado vive, ya no se divierte, ya no va al cine, ya no va al baile, ya oye que viene la banda del Recodo y sabrá cuántos otros cantantes por ahí que anden y no se para en ningún lugar de esos. Qué aburrido. Mire, para los cristianos, los que somos ovejas, hermanos,
Aburrido es estar en un lugar que te va a mandar al infierno, al lugar de tormento. Para nosotros hay manera de vivir una vida gozosa, alegre, feliz, mucho mejor que la gente del mundo, porque el Señor nos reemplaza la basura que dejamos, nos la reemplaza con cosas buenas que te llenan, que te satisfacen, que te dan gozo, te dan paz, te dan alegría, te dan confianza y seguridad para los tiempos malos. Amén. Dele palmas al Señor. Por eso el Señor nos dice claramente que somos un linaje escogido, una generación escogida. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Amén. Gracias a Dios que no somos adquiridos del diablo. Y somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos a Jesucristo el Salvador, para que anunciemos el plan y el propósito que Él tiene para la humanidad, que procede del arrepentimiento. El Señor nos dice en el verso 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Allí está, hermanos. Por eso somos de tropiezo para los incrédulos o para los que no quieren compromiso con Dios. Somos, hermanos, de tropiezo para ellos. Porque en primer lugar anunciamos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Y en segundo lugar, nos abstenemos de andar en las cosas carnales, en los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Una persona que no se abstiene de todas esas cosas que nos habla la palabra de Dios, pues entonces no es espiritual, no es linaje escogido, no pertenece al real sacerdocio ni a la nación santa, porque vive en la carne. Pero hay que vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vivir en la palabra. Y vivir en la palabra es vivir en la obediencia. Y vivir en la obediencia es vivir en el Espíritu. Amén. Así de fácil. Por cualquier lado que le dé, usted cae en la santidad, negándose a las cosas del mundo, manteniendo buena conciencia, buena manera de vivir. Fíjese lo que dice en el verso 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, va a sobrar, hermanos, quien note que usted ya es diferente, que usted ya no es la misma persona, pero no con la misma personalidad. Es el mismo cuerpo que están mirando, el mismo físico, pero completamente un personaje diferente en su manera de actuar, en su manera de vivir, en su manera de comportarse, en su manera de reír, en su manera de caminar, en su manera de vestir, en su manera de expresarse hacia los demás. No olvidemos que somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. No se olvide de eso. Cuando usted ande todo cabizbajo, recuerde esta escritura: pues si yo soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy pueblo adquirido por Dios, ¿por qué voy a andar con esos desánimos? Como diciendo, ya quisiera tirar la toalla, como si el mundo te fuera a recibir con los brazos abiertos, con una hora de mariachi de alabanza. Te va a recibir con los brazos abiertos y con una hora de mariachi, pero con un garrote en la mano, el diablo atrás de ti, para después de que caigas en el pecado, acabar contigo. Así trabaja el diablo. Te recibe con todos los honores, pero luego te da todos los sinsabores.
Tenemos que mantener nuestra buena conciencia, hermanos, en toda nuestra manera de vivir, buscando la manera de ser ejemplo para los demás. Amén. Amén. Dice en el verso 13, por causa del Señor, sometidos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Por causa del Señor, tenemos que ser obedientes también aquí en la tierra a nuestras autoridades, a lo que está establecido por Dios, sea injusto o sea justo, tenemos que someternos. Por ejemplo, que ahorita todos traen su máscara, menos yo, porque estoy predicándoles. Como cristianos no la necesitamos si estamos bien cimentados en Jesucristo, porque Él nos librará de la peste destructora y de manos del cazador. Pero tenemos que usarla porque es una regla, es una ley, son instrucciones que ha estado dando el gobierno en todo el país, o a nivel mundial podríamos decirlo. Entonces hay que ser obedientes en esa área. Que hay que usar máscara, usémosla. Que hay que lavarnos las manos cada cierto tiempo, o cada vez que toca aquí, toca allá, háganlo en el nombre de Jesús, por respeto a los demás, a los que lo rodean. Aunque usted esté confiando en que así se revuelque entre el virus, coronavirus que anda por ahí, usted lo agarra hasta se puede masajear las manos con él y no le va a hacer nada. A usted de todas maneras obedezca las leyes por respeto a los demás. Amén. Aunque sabemos que tenemos la cobertura del Señor, el mismo Espíritu da testimonio si usted trae esa cobertura para poderse meter en la lumbre y no quemarse, o si no la trae, aunque traiga el título de cristiano, pero si no trae la cobertura, el mismo Espíritu le va a mostrar y le va a enseñar si usted puede confiar en poder andar donde sea sin contaminarse, o si está en que de repente sí se puede contaminar. El mismo Espíritu nos enseña y hay que dejarnos guiar por Él. Amén. Amén. Yo he orado por personas con el COVID y yo siento de parte de Dios, siento la presencia de Dios y el sentir del Espíritu Santo, que yo puedo orar, puedo ir y hacer la obra de Dios sin ninguna preocupación de que yo voy a salir afectado o mi familia. Pero hay que obedecer las leyes de todas maneras. No porque yo sienta esa cobertura voy a andar, hermanos, como si nada. No, hay que seguir las reglas. Así es que Dios los bendiga por su obediencia, por usar su máscara, tanto aquí en la iglesia como fuera de la iglesia. Es importante mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Ya me lo terminamos, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y los invito a ponernos de pie para dar por terminado. En el verso 24, dice la palabra del Señor que Jesucristo es quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva y una confianza en el Señor de que si somos ovejas, somos obedientes, nos aseguramos de contraatacar todo desánimo, de orar todo desánimo, de ayunar todo desánimo, de obedecer a la palabra todo desánimo, de congregarnos. Dios nos ha dado, hermanos, su palabra y su promesa de que si lo seguimos nosotros podemos vencer todo tipo de obstáculo por medio del sacrificio que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque dice que Él llevó todos nuestros pecados en un madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, que es Jesucristo, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice el verso 25, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el pastor, Él es nuestro obispo de nuestras almas. Pastores que nos guía y obispo que supervisa nuestro comportamiento, nuestra vida espiritual. No solamente la guía, la supervisa. Porque a los ojos de Dios nadie podemos escondernos. Por eso le estaba diciendo hace un momento que el mismo Espíritu nos da testimonio de cómo andamos para saber en dónde podemos estar confiados de que no nos va a pasar nada, o cuando sí podemos estar en riesgos porque nuestro nivel espiritual anda un poco bajo. Como cristianos es normal que tenemos altas y bajas en niveles espirituales. Hay momentos que andamos en un nivel espiritual más alto, hay momentos que andamos en niveles espirituales un poco más bajitos. Ahí es donde hay que estar, hermanos, obedientes a lo que el Espíritu nos enseña. Si el Espíritu le muestra que hay riesgo, que hay peligro, entonces usted tiene que obedecer a ese llamado, a ese sentir. Amén. Amén. Pero siempre tenemos que estar arraigados en el Señor. Amén. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿A quién le está hablando? Al linaje escogido, al real sacerdocio, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios. Es al que le está hablando esta escritura. Ustedes eran, dice el Señor, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si hay personas que nos estén escuchando por medio de las redes sociales, que han vivido una vida cristiana y que de alguna manera se han descuidado, es tiempo de que vuelvas al pastor, al redil, al obispo de tu alma. Es tiempo de renovar los votos en Jesucristo, volver a Él y dejar ese pecado atrás. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y al que va a devorar es al que anda débil en la fe, al que anda apartado del redil, al que se le hizo fácil salirse de la cobertura de Jesucristo, de la cobertura de la palabra, de la cobertura que trae la santidad, y se fue al pecado. Es momento de volver al redil y regresar al pastor de las ovejas y al obispo, que es el que guía tu alma. Amén. Amén. Y regresar a Él es regresar y a obedecer su palabra y renunciar a las cosas mundanas que le gusta hacer a la carne. Amén. O que le gusta practicar a la carne. No podemos estarle dando tregua al diablo una semana sí y dos no, o 2 semanas sí y 3 no. No podemos estar cayendo y levantando, cayendo y levantando. Necesitamos levantarnos, porque el Señor Jesucristo, cuando nos levanta con su mano poderosa, no es para que volvamos a caer, sino para que aprendamos a caminar sin pie de tropiezo. Porque nos convierte en luz, nos convierte en piedras vivas, nos convierte en un pueblo escogido y nos convierte en un pueblo que debe de ser ejemplo para todos los demás. Amén, gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Y con esto terminamos el mensaje. San Juan capítulo 10, verso 1, verso 11, con el que comenzamos, donde dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Todo aquel que es oveja o se considera oveja de Jesucristo debe de conocer el llamado de Dios, obedecer el llamado de Dios y dejarse guiar por la palabra de Dios. Aunque el diablo diga estos están locos, aunque el diablo le diga estos son de tropiezo, aunque el diablo le diga estos no
van al pecado por temor a un Dios que predican que nadie conoce, que ni siquiera es real. Usted debe de dejarse guiar por la palabra de Dios, que es palabra que sana, que cambia, que transforma, que es espíritu, aun cuando el diablo le esté tirando dardos en cada momento a su mente. Hay que contraatacar y aprender a resistir al diablo para que huya de nosotros, y de esa manera solamente lo vamos a lograr si nosotros nos volvemos al pastor y obispo de nuestras almas, que es Jesucristo. Dios los bendiga a todos, hermanos, por estar atentos a este mensaje, tanto a las personas que nos escuchan por las redes sociales como a los que nos escuchan en vivo y a todo color. Dios bendiga sus vidas, sus familias, en el nombre de Jesucristo. Les deseo un feliz año nuevo a todos. Vamos a orar para ser despedidos en el nombre precioso de Jesús. Maravilloso Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por hablarnos de la manera que nos ha hablado. Ayúdenos a que siempre recordemos, Señor, que hemos sido un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. Que no se nos olvide que somos luz aquí en la tierra, que no andemos decaídos por nada del mundo, Señor, sino que el gozo y la paz y la alegría, nada nos pueda separar de su grande amor. Que el gozo, la paz, la alegría reine en cada uno de nosotros, y que su Santo Espíritu nos ayude a perseverar en el camino de la fe, y que no desmayemos, Señor, que permanezcamos siempre firmes, porque usted es digno, Señor, de que le sirvamos. Usted es digno, Padre Santísimo, de que seamos fieles. Usted es digno, Padre glorioso, de que pertenezcamos a su reino, que pertenezcamos a su redil, porque usted no murió en vano en la cruz del Calvario para que nos perdamos, para que andemos en desobediencia, sino que usted se dio en sacrificio vivo para darnos vida y vida en abundancia. Usted es digno de que le obedezcamos, de que le sigamos, de que perseveremos en el camino de la fe, en el nombre de Jesucristo, aún en las luchas y en las pruebas, que sigamos firmes. Gracias, Señor, ayúdenos a no desmayar y a mantenernos fundados sobre la roca, fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo es usted mismo, Jesucristo mismo. Gracias, Padre Santo, por esa escritura, Efesios 2:20. Lo amamos en el nombre de Jesucristo y le damos gracias por ser nuestro Dios. Despídanos en paz de esta predicación y de este servicio, mas nunca de su presencia. De igual manera le rogamos que despida en paz a todos los que nos escuchan por las redes sociales, bendiciendo sus vidas y trayendo paz y salvación para sus almas. En el nombre de Jesucristo les habló el pastor Efraín García, de la ciudad de Canton, de la Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador. Si alguien necesita oración, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y creen que en algo les podemos ayudar, estamos a su servicio en el nombre de Jesucristo, para guiarlos espiritualmente, para orar por ustedes, para echarles fuera demonios, para orarles para que el Señor haga milagros en sus vidas.